Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de Lo escuché en terapia. Muy contento con los comentarios que he podido recibir de los primeros dos capítulos. Me alegra mucho saber que las historias les ha interesado y sobre todo le ha aportado ahí un granito de arena a su salud mental. Este tercer capítulo lleva por nombre El día que elegí vivir por mí y por mi hijo. Es una historia muy profunda con hartos matices que toca la realidad de muchas personas, sobre todo muchas mamás y también no mamás, porque es una historia que mezcla dos procesos que son súper complejos, que no les voy a hacer spoiler, de ahí cuando comiencen a narrar la historia se van a ir dando cuenta. Incluso diría tres procesos más que dos. Esta historia la envía una persona que le tengo mucho cariño, es muy especial porque es una persona que sigue hace mucho mi página como psicólogo y una de las cosas que agradezco es que hay muchas personas que de verdad me entregan mucho cariño a través de redes sociales y siempre le están dando like a las cosas que subo, que posteo o opinando sobre algunos temas que hablo. A pesar que en el último tiempo he estado subiendo poquito contenido. Entonces yo eso de verdad lo valoro mucho. Y bueno, según esta persona me dice ser que es la fans número uno de mi página, porque obviamente está ahí atenta a todo lo que subo como contenido y ese cariño yo igual lo agradezco mucho. Así que le mando un saludito, le agradezco nuevamente por querer compartir esta historia conmigo y vamos ya a lo que vinimos, a escuchar esta historia, a que podamos reflexionar juntos y después estaremos sacando algunas conclusiones. El relato dice así, por supuesto, hay algunos datos como nombre, edades que están modificados para conservar la integridad de las personas que quieren compartir su historia. Y este relato es de los más puritanos, o sea, no le tuve que meter pequeñitos detalles de redacción para que pueda ser entendible para ustedes. Así que esto lo escribió tal cual, yo te diría en un 95% la persona que envió su relato. El contenido es 100% verídico. Vamos entonces al grano. Dice así. Hola Samuel, ¿cómo estás? Mi nombre es Emma, tengo 30 años y te quiero contar mi última experiencia en terapia, o más bien las últimas, porque en realidad fueron varias en un periodo de tiempo muy corto. A fines del 2020, mi hermana menor falleció. Fue totalmente inesperado. Ella tenía 19, era aún una guagua, demasiado joven y con unas ganas de vivir terribles. Era muy atrevida, aunque hubieran varias cosas que le daban un poco de miedo, siempre se atrevía a hacer cosas nuevas. No se quedaba solo ahí, ella buscaba saber más, aprender de todo. Era demasiado carismática. Perderla para todo fue algo muy difícil de aceptar. Los primeros días parecían irreales, me dolía, pero los días que vinieron después, las semanas y los meses fueron aún peor. Vivir lo más cotidiano sin ella era horrible. En 2021 pasé por varios profesionales a raíz de esto y la mayoría repetían lo mismo, frases que se aprendían de memoria, que las sentía vacías, nada reconfortantes. Iba a 2 o 3 sesiones y dejaba de ir, porque no sentía que realmente me escucharan. Básicamente era, tienes que estar bien porque piensa, ¿acaso ella querría verte así? Y frente a eso, por dentro pensaba, ¿acaso la finalidad era estar bien de aquí a 2 sesiones más? ¿Debía hacer las cosas para olvidarme de mi dolor? Yo sabía que estaba emocionalmente mal. Y sí, quería que me ayudaran, pero también quería sentir el dolor de ese momento. Y al parecer, ninguno de esos psicólogos comprendía eso. Me sentía mal por perder a mi hermana y no quería olvidar, superar, aceptar, quería sufrir, llorar todo lo que más pudiera porque lo sentía. Tenía que sacarlo de mí. Tenía que vivir esa tristeza en el momento que la tenía tan dentro de mí. No la quería guardar para 5 años más y estar un día de la nada llorando en la calle sin saber qué me pasa. Así estuve todo ese año, de psicólogo en psicólogo, al principio hablando de mi hermana hasta que el tema ya no era ella, era mi pareja, a quien conocí meses antes de que mi hermana muriera. Alberto, mi ex, al principio fue muy encantador, pero luego de un tiempo me empezó a volver loca, realmente. Frente a los demás, era muy preocupado por mí, pero cuando estábamos solos era muy diferente. Me confundía tanto, me culpaba de cosas sin fundamento, me celaba en exceso, me cuestionaba el estar triste por mi hermana, incluso
al punto en que me decía que como estaba tan débil, podía llegar a meterme con cualquiera y engañarlo. Y yo, en mi estupidez máxima, cegada por el amor, me preocupaba mucho de aclarar cualquier cosa que él pensara de mí, hasta las que no tenían sentido alguno. Luego, cuando intentaba aclarar nuevamente la situación, me hacía dudar de mí misma. Me cambiaba las palabras, no sé cómo explicarte. El estrés extremo al que me llevó esa situación. Todo esto lo conversaba con el psicólogo al que estaba yendo en ese momento. Y él, que veía la situación desde afuera, me decía que no era mi culpa, que el tema de la relación de pareja era una cosa y que él se estaba aprovechando de cómo yo estaba viviendo mi duelo. Ese psicólogo era bastante directo. Todos los pensamientos que tenía yo de sé que estoy mal, pero los problemas de la relación no se deben a esto, son cosas de Alberto, es la vida que él normalizó y que me quiere hacer pensar a mí como si fueran cosas normales, los celos, la violencia, las drogas, no está bien. Todos esos pensamientos que yo tenía, el psicólogo de cierta manera me lo confirmaba y salía muy decidida a terminar con él, hasta que, claro, me convenció de ya no ir más al psicólogo y en cambio me proponía hacer terapia de pareja, para que me diera cuenta, según él, que yo estaba mal, que era yo lo malo de la relación. Estuvo siempre con esa idea cuando decidía irme y no volver. Me retenía diciéndome, podemos estar bien ambos, solo tenemos que hacer terapia de pareja. Pero nunca, nunca, jamás fuimos. Con el tiempo, yo empecé a trabajar en una clínica en la que atendía una psicóloga muy buena onda, me cayó muy bien, así que agendé una cita con ella sin contarle a él. La primera vez que fui con ella me sentí tan bien, lloré tanto, sentía que finalmente sí me estaban escuchando y no dando soluciones. Fueron pocas sus preguntas y largas mis respuestas, y a medida que le iba contando me iba dando cuenta de las cosas que había estado soportando todos estos meses. Como que recién al momento de sacarlo de mi mente y poder decirlo en voz alta, pude conectar con un golpe de realidad. Y a pesar de sentirme tan estúpida, me sentí con mucha paz desde esa primera sesión con ella. Sin embargo, solo fui un par de veces más. Tenían pésima administración y siempre cambiaban la hora de los pacientes. Por lo tanto, fui perdiendo el interés. Ya para ese entonces, ya había terminado con Alberto, pero él no me soltaba. Yo pensaba que por amor, pero solo no quería perder el control que tenía sobre mí. Finalmente, volví con él porque lo amaba. Él sabía comportarse, fingía súper bien, hasta que ya me tenía y volvía a ser el mismo. Un parásito. No hay otra palabra que lo describa mejor. Y como era de esperarse, al tiempo terminamos, con el detallito que yo estaba embarazada. Y volvimos. Desde ahí caí nuevamente en depresión. Sabía que si me quedaba no me iba a dejar nunca tranquila. Tenía pensado irme a otra ciudad, ya tenía mis ahorros de todo mi trabajo, pero no sabía aún que estaba embarazada. Y cuando lo supe, me sentí tan triste, no por el bebé, ya que siempre quise ser mamá, sino porque nunca me iba a poder librar de ese hombre horrible. Él claramente jugó con la ilusión de la familia, hasta que llegué a un punto tan, pero tan grave en mi vida, en donde la idea de suicidarme ya no era solo un pensamiento, lo tenía que hacer. Para ese momento ya mi bebé había nacido, tenía menos de un mes y ya no daba más. Me sentía terriblemente sola, incomprendida, cansada, juzgada, estresada, horrible, todo mal. No dormía, no comía, solo lloraba. Una noche decidí suicidarme. Iba saliendo de casa y me devolví a ver a mi bebé. Y me imaginé a mi bebé en los brazos de él y pensé, ¿en serio lo voy a dejar con él? Tomé a mi bebé y me fui. No volví a esa casa. Estaba demasiado mal y sabía que así no podía criar. No iba a ser capaz de cuidar a un bebé en ese estado. Justo en ese momento, como un verdadero milagro, conocí a una psicóloga a la que no le dije casi nada y entendió todo. Entendió mi cansancio, entendió cuando le dije que no es necesario que se preocuparan de mi bebé, porque yo lo cuidaba con mi alma, pero sí necesitaba que alguien me cuidara a mí, que alguien me sostuviera. Necesitaba apoyo, no hacer todo sola.
Y con la ayuda de ella y de mis papás, me cuidé, me di la importancia, tomé la ayuda que me ofrecieron y me esforcé en salir de esa horrible depresión. Estuve 1 año y algo en terapia, súper constante. Solo una vez falté y aparte de las tareas que ella me dejaba, yo me enfoqué también mucho en aprender sobre crianza y sanarme para no dejarle esa carga injusta a mi hijo. A día de hoy sigo trabajando en mí y cuidando a mi hijo. El apoyo de mi familia ha sido algo fundamental y cada vez que veo su sonrisa, cada vez que lo veo jugar y ser amable con la gente, agradezco haber tomado la decisión de no irme y seguir acompañándolo cada día. Wow, wow, wow. Tremenda historia la de Emma. Porque yo les decía al inicio que tiene 3 grandes tópicos, porque por un lado tiene un duelo de un ser querido, de una hermana muy joven que partió, tiene una situación de dinámica de violencia, sobre todo psicológica en pareja. Ahí tenemos un segundo gran punto. Y tercero, la maternidad, la crianza, como algo que por suerte hoy en día se está visibilizando más de lo desafiante que es para una mamá poder criar, sobre todo cuando la pareja o el papá de ninguna forma está presente, ya sea afectiva o económica o ambas. Yo agradezco mucho, Emma, tu relato. Encuentro que eres una mujer muy valiente, has pasado procesos muy, muy intensos. Y muchas veces la gente cuestiona el por qué algunas personas se mantienen en ciertas dinámicas que desde afuera es muy fácil ver que claramente no son sanas, pero créanme, son muchas cosas que juegan ahí un rol importante en mantener este ciclo como de dependencia mucho emocional muchas veces de la pareja. A veces no es solo voluntad. La voluntad es importante en psicoterapia, sí, porque es lo que te lleva a ir a terapia, pero no lo es todo. La voluntad muchas veces en el cambio del comportamiento humano es una variable más, necesaria por supuesto, pero no la única necesaria. Y partamos un poco en el orden cronológico. El duelo que le toca vivir a Emma no es menor. Yo conversaba un poco fuera del relato con Emma y me contaba que su hermana era alguien era una compañera, ¿cierto? Porque todos conocemos hermanos que se llevan muy bien, que son muy unidos, que son partners. Otros quizás no lo son tanto por la diferencia de edad. Se quieren mucho, pero no son tan unidos. Otros simplemente se odian. Eso yo creo que todas las personas también conocemos algún par ahí de hermanos que quizás no se pueden ni ver. Pero en el caso de Emma, la relación con su hermana era importante, era fundamental, la acompañaba a todos lados y esa pérdida le costó muchos años ir aceptando de dolor profundo. Y partimos con un hecho importante que ella relata, que es que el psicólogo muchas veces en este afán de querer ayudar daba palabras muy orientadas a dar vuelta a la página de alguna manera. Este es un error lamentablemente muy habitual en el duelo, porque sobre todo cuando está en un inicio, y ojo, cuando digo en un inicio pueden ser días, meses, semanas, porque el duelo es distinto en cada persona, hay que vivir el dolor. Valga la redundancia, el duelo tiene que doler. El duelo duele. Y cuando uno limita ese dolor, cuando uno busca disfrazar ese dolor, a veces en el alcohol, a veces saliendo, a veces en el sexo y de distintas formas, el duelo sigue ahí esperando, no se va a ir. Esa emoción está ahí escondidita esperando que baje la guardia, porque no es una forma de vivir el duelo, procesar el duelo, la evitación, sino la aceptación. Sentir ese dolor, llorarlo, expresarlo. A veces con mis pacientes tenemos momentos de, como decimos, odiar el mundo, es decir, estoy cansado, estoy chato, y le damos un lugar, pero después también conectamos con lo bonito del mundo. Pero hay que darle un lugar al dolor en los duelos. Es algo importantísimo, es algo relevante. No hay forma de vivir o procesar un duelo si uno no le da lugar a ese dolor, a esa pena, a esa nostalgia. Uno aprende a llevar muchas veces el recuerdo en el duelo, resignificándolo a través del aprendizaje, dándole una connotación distinta. Pero es muy normal que por más que uno le dé una connotación distinta a la pérdida de un ser querido, siempre esté ese recuerdo como una cuota de nostalgia. Es sano, es normal, como una cuota de ya no me duele tanto, pero no quita que me hubiese gustado que estuviese acá, conmigo,
compartiendo, ¿cierto? En el caso de, de Emma probablemente también compartiendo con su hijo, ¿cierto? Que sería la tía, obviamente, que su hijo no pueda conocer a su tía. Entonces, son distintas etapas que uno va viviendo y siempre digo, el duelo tiene microduelos. El duelo tiene distintos momentos en donde uno va a extrañar a la persona que perdió y va a decir, bueno, me hubiera gustado que estuviera acá y va a conectar con la pena, va a conectar con la nostalgia y eso no quiere decir que exista algo malo, para nada. Es muy importante los procesos de terapia o si queremos apoyar a alguien en un duelo como amigo, como familiar, darle ese espacio al dolor y no invalidarlo o inconscientemente no querer obligar un poco a dar vuelta a la página. En cuanto a cómo conoce esta persona, ¿cierto? Que más adelante sería el papá del hijo de Emma. eh, Claramente cuando estamos pasando por procesos emocionales intensos, que yo suelo llamarlo en terapia terremotos emocionales, no estamos en el mejor momento para hacer tomas de decisiones. Y ahí la importancia de tener redes de apoyo, ya sea amistades, pareja, familia sana, que en esos momentos de inestabilidad uno poder apoyarse y confiar en ellos. Porque uno, como decía, está vulnerable, necesita confiar en un otro. Y aquí lamentablemente Emma decidió confiar en su pareja, pero como pasa muchas veces en dinámicas de pareja, al principio mostró una faceta y con el tiempo fue lamentablemente cambiando todo esto que era bonito al principio. ¿Cuánto no nos familiarizamos de alguna manera con este relato del cambio en la pareja de Emma? Ya sean experiencias propias, la experiencia de una hermana, la experiencia de una amiga, y hemos visto cambios importantes. Cuando la persona quizá al principio de la relación se veía con vida y al final uno la observa y se da cuenta que la relación no le está haciendo bien en algún punto. Este tema de ir de a poco queriendo que las cosas cambien, tener la ilusión, tiene explicaciones del comportamiento humano y bases en principios muy básicos de cómo reaccionamos los seres humanos. Está comprobado que cuando recibimos cada cierto tiempo ciertas muestras de afecto de manera intermitente, vamos a tener de manera muy animal, tener la tendencia a esperar que eso en algún momento se estabilice y eso equivale a tener la ilusión de que ahora sí. Realmente ahora sí va a cambiar. Realmente ahora sí me voy a ganar el quino. Yo creo que a eso quizás les puede parecer más familiar. Cuando jugamos quizás en estas máquinas tragamonedas, que en Chile hay muchas, donde ponemos una moneda de 100 pesos para poder jugar, y ahora sí voy a ganar. Y esa como creencia supersticiosa se va reforzando y es algo que tenemos todo en alguna medida y en la medida que vamos también aprendiendo a conocerlo podemos trabajarlo. Y claro, después ya vienen episodios de violencia en donde enfrentar obviamente la maternidad, una persona que en su momento pensó y se proyectó con la idea de una familia, con la idea de ser mamá, porque es muy poco probable que alguien se proyecte con la idea de ser mamá sin un concepto de familia donde haya un otro, sea hombre o mujer, porque hoy en día las familias obviamente van variando, pero esa noción de proyectarse con un otro por lo general siempre está en la crianza, yo y un compañero o compañera, para poder criar a mi hijo o hija. Entonces se vive un duelo de, primero, la expectativa que tenía de esta persona que en su momento amó, que ya no se cumplió y se dio cuenta y quiso salir. Y dos, el mirar la crianza y la maternidad como un proyecto que quizá iba a tener que remar sola, que no es fácil, porque eso ya es proyectarte hacia el futuro rompiendo, viviendo el duelo de esta idea de familia, además del cansancio físico que implica la maternidad, aprender a aceptar que va a haber una criatura ahí que va a depender 100% de ti. Son muchas cosas que quizá vivió Emma en ese momento, pero lo importante también es que Emma me contaba, y que lo menciona en el relato, que la familia cumplió un rol fundamental, la familia le abrió las puertas, y es por eso que muchas veces las familias con alto y bajo, con buenas o malas herramientas emocionales, siempre en su justa medida pueden ser una buena red de apoyo o podemos rescatar algo. Es verdad que hay familias que realmente no se puede rescatar mucho ni nada, y ahí hay que ir viendo caso a caso, familia a familia, historia detrás de cada persona, pero sin duda que en el caso de Emma, la familia como red de apoyo fue algo fundamental. Em,
ese punto de ir de psicólogo en psicólogo, de no sentirse escuchado, es algo muy común, es algo que de verdad lamentablemente pasa mucho en salud mental. Uno dice, vayan al psicólogo, pero ¿a qué psicólogo en realidad, cierto? Yo diría que el 70% de las personas con las que trabajo vienen de experiencias que relatan como poco sanas con sus terapeutas. Y cuesta. Yo como persona que en algún momento también asistió al psicólogo, también me costó mucho encontrar un terapeuta que yo dijera, bueno, esta persona genuinamente está interesada en escucharme. Y además le pasó eso. Hay muchos factores que influyen, una mala organización, ¿cierto? De los centros médicos, quienes no nos hemos agotado de algún servicio justamente porque no entregan respuesta a tiempo, no son pulcros, o llega a la hora y te dicen, pucha, en realidad tenía agendada a otra persona. Son cosas que finalmente, tal como lo dice Emma, van generando mucho, pero mucho desinterés. Em, Eso respecto a este capítulo, ¿qué les daría yo como lección final? Permitirse vivir el duelo, permitirse vivir los dolores, darse el tiempo de, de reflexionar acerca de si los espacios en donde estoy están invalidando mi dolor o me están permitiendo sentirlo. Ojo, no digo sentirlo de una manera patológica, de atraparme en eso y que sea el resto de mi vida eso, sino darle un lugar a esos momentos a que aparece la pena, el extrañar, el recordar. Y me estaba olvidando de un punto que es fundamental, pero clave en el relato de Emma. Clave. Mira, quería hacer la reflexión final sin mencionarlo. Es que Emma llega a un punto de tocar fondo respecto a la idea de acabar con su vida. Mucha gente cree que el tema del suicidio a veces es cobarde, otras personas dicen que es de valiente. La verdad es que lo que hay ahí es una persona desesperada tratando de escapar de un dolor que mentalmente ya es insoportable. Es tremendamente insoportable. Hay muchas cosas que pasan a nivel cerebral cuando uno llega a ese punto. Hay muchas cosas que el entorno genera también en la persona que hacen que no sea capaz de ver una vía de escape, ¿cierto? A pesar de que siempre puede haber una por ahí, pero en ese momento el cerebro prácticamente se contamina y se cierra la idea de que puede haber una salida y la persona lo siente así. Y es muy fuerte ese relato de Emma cuando dice, bueno, vi a mi bebé en brazos de esta persona que me hizo mucho daño a mí y dije, no puedo permitir que esta persona le haga daño a mi bebé. Y tomar la decisión es un acto genuino de cariño, de amor hacia un otro. Si bien quizá al inicio la decisión de quedarse Emma fue más por un otro que por ella, ella misma relata que con el tiempo también se fue preocupando de ella. Y este es uno de los puntos fundamentales para todos, para quienes son mamás, quizás son papás o conocen a alguno. Siempre tiene que estar bien o el papá o la mamá primero y eso en consecuencia va a hacer que el hijo o hija esté bien. Muchas veces se cree que es primero los hijos, después los papás. No. Es primero los papás, después los hijos, porque si los papás tienen una buena salud mental, aunque estén comiendo sin tener una mesa, pero con algo de comida, van a poder conversar, alegrarse, reírse de alguna manera, o ver la forma de sacar a flote cualquiera sea la situación en que están. Entonces, siempre es primero los papás, después los hijos. Obviamente equilibrando después que los hijos estén tan bien como de alguna manera puedan estar los papás. No es como, bueno, me preocupo de mí, dejo tirado a mi hijo. Alguien con buena salud mental no haría eso. Pero yo quiero, Emma, de verdad, nuevamente agradecerte el relato, felicitarte por la decisión que tomaste. Fue una decisión valiente, fue una decisión pensando en el amor por un otro. Yo creo que esa es la muestra de afecto más grande que puede existir en la tierra cuando entregamos amor por un otro sin desinterés. Y me alegro mucho que con el tiempo también hayas conectado con el amor propio hacia ti, ¿cierto? Yo hablaba con Emma, hoy en día está mucho mejor. Me decía que estaba pensando también en reactivarse de a poco, está trabajando, está viviendo a concho la infancia de su hijo y que eso la emociona mucho y la deja muy tranquila. Obviamente a veces también es agotador, me dice, pero está contenta. Contenta, así que Emma, espero que las cosas puedan salir bien, que las cosas con esta persona no hayan resultado. No significa que tengas que cerrarte quizá a tu sueño, a tu idea de en algún momento tener una familia, de conocer a alguien, de proyectarte.
Recuerda que tu salud mental también es importante. Y tus sueños, tus deseos, tus metas, no es necesario postergarlas para lograr estar ahí como una mamá. Al contrario, quizá también darle espacio a tus sueños, tus metas que tuviste en algún momento y quisieras retomar, puede hacerte aún más feliz, y eso es algo que va a impactar mucho, créeme, mucho en el bienestar de tu hijo. Así que te animo a eso, te animo a que puedas ir retomando de a poco tus sueños, ahora que estás mucho más estable. Y créeme que tu relato va a ayudar a un montón de personas que se identifican con esta historia o conocen a alguien que pueda estar viviendo alguna situación similar. Eso, chicos, les mando un abrazo gigante. Agradecido si escucharon el capítulo completo. Espero haya sido un aporte a su salud mental o a entretener el día, ¿cierto? Como lo quieran ver de alguna manera. Y nos estaremos viendo pronto en un próximo capítulo de Lo escuché en terapia. Un abrazo.